El hombre que alquilaba vidas. No era un asesino. No al principio. Solo era alguien cansado de ser el mismo. ¿Quieres ser otra persona por 24 horas? Yo puedo hacerlo por ti. No soy el tipo de persona que se detiene a leer papeles pegados en postes. Pero esa noche algo se sintió diferente. Era un jueves, casi amanecía, y estaba caminando de regreso del trabajo. Me detuve frente a una de esas estructuras oxidadas donde normalmente solo hay anuncios de perros perdidos, clases de inglés o gente buscando roomies. Pero este papel, no sé, parecía nuevo. Inmaculado. Como si lo hubieran pegado segundos antes de que yo pasara. El papel decía: ¿cansado de tu vida? ¿Quieres desaparecer por un día sin dejar rastro? Yo puedo vivir tu vida por 24 horas. Nadie lo notará. Ni siquiera tú. Número privado. Solo mensajes. En la parte inferior había un número de teléfono. Sin código de área. Solo 8 dígitos. El papel estaba impreso, no escrito a mano, y eso de alguna forma lo hacía aún más perturbador. Había una simetría perfecta. Un diseño deliberado. Profesional, incluso. Le tomé una foto con el celular. No sé por qué. Supongo que pensé que podría mostrárselo a alguien y reírnos un poco. Pero lo cierto es que nadie quiere escuchar historias raras a las 5 de la mañana, y mucho menos de un tipo que pasa 10 horas acomodando cajas en un depósito con luces de neón parpadeantes y aire acondicionado que suena como un motor de lancha vieja. Volví a casa, como todos los días. Hice café instantáneo. Me tiré en el sillón. Pensé en cómo había pasado otra semana idéntica a la anterior. Y entonces escribí al número. Lo hice sin pensar demasiado. ¿A cuánto el servicio? La respuesta llegó 5 segundos después. 5. Ni uno más, ni uno menos. No se paga con dinero. Pasé el resto del día pensando en eso. No se paga con dinero. ¿Entonces con qué? ¿Tiempo? ¿Un favor? ¿Una jodida broma? Pensé en bloquear el número, pero algo me impedía hacerlo. No sé cómo explicarlo. Como si la conversación ya hubiera comenzado desde antes. Como si mi mensaje solo hubiera sido el siguiente paso de algo inevitable. Volví a escribir. ¿Qué quieres a cambio? La respuesta esta vez tardó más. Casi 2 minutos. Pero cuando llegó, fue mucho peor que lo que esperaba. Un recuerdo. Solo uno. Tú eliges cuál. Será como si nunca hubiera existido. A cambio, tendrás 24 horas de descanso. Sin preguntas. Sin consecuencias. Me quedé mirando esa respuesta durante media hora. Después la cerré. Apagué el celular. Dormí. Pero soñé con mi infancia. Soñé con cosas que no recordaba haber soñado nunca. Soñé con mi perro muerto, con mi viejo triciclo azul, con la primera vez que sentí que estaba completamente solo, aunque estuviera rodeado de gente. Los días pasaron. No escribí más. Pero entonces empecé a encontrar más papeles. No sé si fue casualidad o si alguien me estaba siguiendo, pero comenzaron a aparecer en mi camino. Siempre el mismo mensaje. Siempre el mismo número. A veces estaban pegados en postes, otras en paredes de baños públicos, uno incluso lo encontré dentro de un sobre blanco que alguien dejó en la canasta de mi bicicleta. En uno de esos papeles, alguien había escrito a mano. Ya lo hiciste una vez, ¿quieres volver a olvidarlo? Ese mensaje me heló la sangre. Porque si era cierto, no lo recordaba. Y eso era justo el punto. Empecé a experimentar pequeños apagones. Momentos donde no sabía por qué estaba en una habitación. O por qué había abierto la nevera sin hambre. O cómo había llegado a casa sin recordar el camino exacto. Nada grave al principio. Lo atribuía al cansancio. Pero luego vinieron los verdaderos vacíos. Una noche me acosté temprano, exhausto. Cerré los ojos a las 10:04 de la noche. Desperté 26 horas después. Sí. 26. No recordaba nada. No había signos de haber salido. El celular estaba cargado, pero tenía 0 mensajes nuevos. Mis llamadas recientes seguían igual. Pero había una foto nueva en mi galería. Una selfie. De mí. Pero no la había tomado. Yo estaba en mi departamento. Con mi camisa favorita. Pero había algo diferente.
Mi sonrisa era demasiado amplia. Mis ojos, eran los míos, pero no transmitían nada. Era como si estuviera posando para alguien que no estaba allí. Volví a escribir al número. Con desesperación esta vez. ¿Qué me hiciste? ¿Cuándo fue? La respuesta no tardó. Tú lo pediste. Me diste tu miércoles. Me entregaste el recuerdo de tu primera bicicleta. Yo viví tu vida mientras tú descansabas. ¿Quieres hacerlo otra vez? Revisé mi calendario. El miércoles pasado estaba marcado como noche de limpieza en mi app. Tenía notas sobre lavar ropa, ordenar el closet. No recordaba ninguna de esas cosas. Y cuando intenté hacer memoria de mi primera bicicleta, solo aparecía un vacío. No recordaba el color, el modelo, ni siquiera cómo la recibí. Era como si ese recuerdo nunca hubiese existido. Aún así, volví a hacerlo. No sé por qué. Quizá porque dormir sin soñar durante 24 horas me parecía una bendición. Quizá porque ya me sentía medio muerto de todos modos. El segundo trato fue más fácil. Elegí un recuerdo que consideraba tonto. El sabor de mi primer helado. Lo escribí. Me respondieron con un simple hecho. Y me acosté. Esa noche soñé con gente que no conocía. Lugares que jamás había visto. Y al despertar, tenía una sensación de extrañeza total. Mi madre me llamó horas después. Me preguntó si todo estaba bien. Dijo que se sentía confundida. Que recordaba que yo odiaba el helado desde pequeño. Que lloraba cada vez que alguien me ofrecía uno. Que estaba segura de que era alérgico. Le dije que no sabía de qué hablaba. Me reí, nervioso. Ella no. Entonces llegó la tercera vez. Solo que yo no la pedí. Desperté con una nota bajo mi almohada. Solo decía. Te tomé el sábado. Fue necesario. Me diste la memoria de tu padre. Gracias. Nos veremos pronto. Mi corazón se detuvo. ¿Mi padre? Fui al armario. Busqué álbumes, documentos, cartas. No había nada. Pregunté a mi madre. Me dijo que nunca estuvo casada. Que yo era un hijo de circunstancias extrañas. Que nunca habíamos hablado de un padre porque no lo hubo. Pero yo sabía que eso no era verdad. Lo sentía en los huesos. Era como si tuviera un hueco perfectamente delineado en el pecho. Como si algo me hubiese sido amputado. Y lo peor es que creo que esa versión de mí que me reemplaza, ya no se va del todo. Empiezo a tener pequeñas dudas. Sutiles diferencias. El reflejo en el espejo no se mueve al mismo ritmo. Los cajones no están donde los dejé. Los cuadros torcidos se enderezan solos. No soy paranoico. No soy loco. Pero algo me habita. Y no estoy seguro de cuánto más de mí queda. No soy de grabarme hablando frente a una cámara. Nunca lo he sido. Y sin embargo, al tercer día de no saber si estaba viviendo mi propia vida o una copia mal editada, encontré un vídeo en mi celular que yo grabé, pero no recordaba haberlo hecho. El vídeo me mostraba a mí, sentado en mi sala. Tenía la luz de la cocina encendida detrás, lo que proyectaba una sombra perfectamente centrada. Me miraba con ojos apagados. Pero mi voz era clara. Hola. Si estás viendo esto, significa que volviste a perder otro fragmento. No sabemos cuántos van ya. Este es el vídeo número 3. He empezado a marcar algunos objetos en la casa para comprobar si hay cambios entre cada sesión. Me mostró una libreta abierta en el escritorio. Si abres esta libreta y ves mi firma en la tercera hoja, entonces este vídeo fue grabado después de la última sesión. Si no está, significa que lo grabé antes de que fueras tú. Ahí cortaba. Lo vi al menos 5 veces. Fui directo a la libreta. Tercera hoja. Vacía. No sabía si llorar o vomitar. Esa noche me encerré. Literalmente. Puse pestillo interno. Cinta adhesiva sobre las ventanas. Dejé un vaso con agua encima de la puerta para detectar si se abría. Puse 2 cámaras, una en la cocina y otra en el pasillo que da al baño. Antes de dormir, escribí una nota y la dejé pegada en mi pecho, con cinta. No puedes tocar esto. Es mío. No eres bienvenido. Desperté con la cinta aún pegada, pero la nota ya no estaba. Y las cámaras, ambas, tenían archivos corruptos entre las 2 de la madrugada y las 6:12 de la mañana.
El sistema decía que la alimentación fue interrumpida por un agente externo. Eso fue lo que más me asustó, la palabra agente. Esa mañana fui al espejo. Y algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero el reflejo parecía demasiado preciso. Como si no fuera un reflejo, sino una grabación en tiempo real. Empecé a mover los dedos muy lentamente. Todo se sincronizaba. Pero cuando me alejé para lavarme los dientes y luego volví, lo noté. Estaba sonriendo. Yo no. El reflejo sonreía con una calma demencial. Y cuando lo noté, imitó mi expresión, como si se hubiera dado cuenta tarde de su error. Me quedé paralizado. Durante un instante, juro que me sentí como el que estaba al otro lado del vidrio. Ese fue el día en que las cosas dejaron de sentirse como parte de una conspiración externa y comenzaron a sentirse como una mutación interna. No era solo que alguien me reemplazara mientras dormía. Era que empezaba a dudar si yo realmente estaba despierto. Empecé a revisar cosas de mi pasado. Mi cuenta bancaria tenía movimientos que no reconocía. Suscripciones a servicios que nunca había usado, una app de idiomas, alemán, otra de clases de tiro, y otra para aprender código. Yo no sé programar. Jamás hablé alemán. Y ni siquiera sé cómo se sostiene un arma. Busqué en mi historial de navegación. Un día entero en el que estuve leyendo foros sobre anclajes de conciencia y transferencia de identidad no autorizada. Ese día no lo recordaba. Pero el historial lo estaba ahí, frío y certero. Volví a escribirle al número. ¿Quién está haciéndome esto? Eres tú. La respuesta fue mucho más extensa que las anteriores. Yo solo soy el facilitador. No soy el cliente. Tú firmaste con tu memoria. Cada transacción deja un hueco que necesita ser ocupado. Pero el problema contigo, David, es que tus fragmentos empiezan a hablar entre sí. No todos son compatibles. Estás teniendo cruces. Cruces. Recuerdos superpuestos. Personas que no existen pero que se registran en tu conciencia. Lugares que no has visitado pero que sientes como tuyos. Empiezas a fusionar versiones de ti mismo. ¿Cuántas veces lo he hecho? 4. Pero tus fragmentos te han usado en al menos 8. Después de eso empecé a recibir llamadas. Todas del mismo número privado. A cualquier hora. A veces escuchaba solo estática. Otras, una voz murmurando mi nombre al revés. Divad. Hasta que una noche, contesté y escuché mi propia voz. Más clara. Más serena. David. No sigas buscando. Pronto seremos uno. Colgué. Apagué el celular. Lo tiré por la ventana. Pero la llamada volvió a entrar al teléfono fijo. No puedes silenciar algo que ya está dentro de ti. Lo que me terminó de quebrar fue lo siguiente. Fui a una farmacia. Estaba pagando cuando el cajero me dijo algo extraño. Hey, tú volviste rápido, Perdón. Viniste ayer a comprar lo mismo. Pero estabas más serio. Yo no había salido el día anterior. Estaba seguro. Entonces me mostró el registro en pantalla. Mis datos. Mi nombre. Mi dirección. David Montalvo. Ibuprofeno. Gatorade. Cinta adhesiva. A las 7:33. Yo estaba en casa a esa hora. Viendo una película. Solo. ¿O no? Esa noche me escribieron otra vez. Pero esta vez no fue al número privado. Fue una cuenta anónima de correo electrónico. Solo decía. Lo siento. El trato ya no depende de ti. Alguien más está pagando por ti. Pregunté con furia. ¿Quién? Me respondieron con una sola línea. Tú. Después de ese último mensaje, tú estás pagando por ti, no volví a dormir. No por miedo, sino por una especie de pánico existencial. Si yo estaba pagando por mí mismo, entonces, ¿cuántas versiones mías existen ahora? ¿Cuál de todas era la original? ¿O acaso siempre fui solo uno más dentro de una cadena de alquileres, repeticiones y reemplazos? La línea entre paranoia y realidad ya no existía. Y, por alguna razón, comencé a notar detalles que antes no estaban ahí. Las grietas. Todo empezó con una mujer en el metro. Tenía una sonrisa idéntica a la mía. No parecida. Idéntica. Los mismos hoyuelos. La misma ligera desviación en la comisura izquierda.
Me miró durante 2 estaciones. Nunca desvió la mirada. Cuando me bajé, ella también lo hizo. Caminó detrás de mí hasta que crucé la calle. Entonces me gritó. David. Me detuve. Me giré. Estaba sola. La calle, vacía. Pero ella se había ido. Y en la vereda donde había estado parada, había una hoja pegada con cinta. Una hoja blanca, como la de los primeros carteles. Solo decía. No debes verlos. Empecé a tener sueños repetidos. No pesadillas. Escenas de rutina. Como si alguien me estuviera inyectando recuerdos genéricos, días diseñados para hacerme pensar que viví algo. Pero los detalles nunca encajaban. Un vaso con el logo de una marca que ya no existe. Un mensaje en mi teléfono de un amigo muerto hace años. Un recibo con fecha del futuro. Despertaba y anotaba todo. Luego, las notas desaparecían. Literalmente. Tenía un cuaderno entero con registros, y una mañana, simplemente no estaba. Fui al mismo cajón de siempre, el mismo escondite, y en su lugar había otro cuaderno, sin una sola letra escrita. Como si la historia se estuviera reescribiendo sola. Entonces sucedió lo imposible. Recibí una carta manuscrita por mí, fechada hace 6 años. Con mi letra. Con mi firma. La carta decía. Si encuentras esto, es porque ya no hay vuelta atrás. Estás desfragmentándote. Empezarás a ver los errores, las costuras, los actores reciclados. No luches. Solo observa. Registra todo. Y cuando llegue el día, no te resistas. Solo así podremos volver a unirnos. ¿Volver a unirnos? ¿Quién es? Esa noche, mi espejo no reflejaba el reloj de pared. Todo lo demás, sí. Pero el reloj no aparecía. Lo miré 1000 veces. Pensé que estaba perdiendo la razón. Entonces, a las 2:11 de la madrugada, el reloj cayó solo, como si algo invisible lo hubiera golpeado desde dentro del espejo. El cristal se rompió en pedazos simétricos, como si hubiera sido cortado. Y detrás del reloj, en la pared, había otra hoja. David. Este ya no es tu turno. Intenté encontrar ayuda. Pero todos los contactos en mi celular comenzaron a cambiar. Lucas, compañero de la escuela, pasó a llamarse Interino 17. Madre se convirtió en perfil base, matriz A. Cada contacto tenía ahora un título técnico. Como si fueran parte de una base de datos. Llamé al que solía ser mi amigo Pablo. La voz que contestó me dijo. Acceso denegado. Este canal ya fue transferido. Corté. Llamé a mi madre. Voz automática. Esta conexión ha sido archivada. Pasé horas revisando internet. Foros oscuros. Subreddits prohibidos. Deep web. Y encontré una entrada vieja, de 2014, titulada. Alguien está viviendo mi vida mientras duermo, no es esquizofrenia. Contaba algo idéntico a lo mío. Un hombre llamado Marco R. hablaba de los mismos carteles, las desapariciones de memoria, los reflejos inconsistentes, los mensajes que llegan sin que uno escriba nada. El último mensaje en el hilo era suyo, fechado 2 días después del post. Me ofrecieron dejar de ser yo a cambio de descanso eterno. Creo que voy a aceptar. No tengo nada que me pertenezca ya. Después de eso, ningún rastro más de Marco R. en Internet. Ni redes. Ni registros públicos. Como si lo hubieran eliminado. O reemplazado. A la semana siguiente, alguien tocó la puerta de mi departamento. No abrí. Una voz al otro lado dijo. David. Soy tú. Versión 5.1. Hemos venido por la fusión. No respondí. No necesitas tener miedo. Solo estás reteniendo algo que ya no te corresponde. La conciencia es un recurso compartido. Me fui al baño. Me encerré. Grabé otro vídeo. Si encuentras esto, probablemente ya no seas tú. O peor, seas una versión de mí que no entiende nada. Pero te pido algo, no dejes que entren. No firmes. No aceptes. Si lo haces, nos conviertes a todos en uno solo. Dejé el vídeo guardado en una carpeta oculta. La nombré Recibos Antiguos. Al día siguiente, no estaba. Y en su lugar, había otro vídeo. Yo, de traje. Hola, David.
Gracias por tu resistencia. Nos ayudaste a detectar errores en el sistema de anclaje. La siguiente fase comenzará pronto. Ya no tendrás que preocuparte. Y sonreía. Pero no con mi sonrisa. Con la del tipo del reflejo. Lo más aterrador vino después. Fui al parque a buscar aire. Vi a un niño corriendo detrás de una pelota. El balón pasó por al lado mío. Lo pateé de vuelta. Y el niño me dijo, mirándome directo a los ojos. Tú no existes. Eres solo una sesión con acceso extendido. Y corrió. Nadie más lo vio. Esa noche desperté gritando. Pero no con mi voz. La voz era ajena. Grave. Controlada. Y el espejo mostraba algo que no era yo, sino una versión antigua de mí mismo. Más joven. Más limpio. Más vacío. Intenté golpear el espejo. Pero yo lo hice primero, desde el otro lado. Hay cosas que uno espera que pasen en una pesadilla. Pero cuando algo surreal ocurre en plena luz del día, con testigos, con sol, con árboles y viento, con vida real vibrando a tu alrededor, entonces sabes que algo mucho más grande que tú está en juego. Ese fue el día que noté que ya no tenía sombra. No fue inmediato. Caminaba por la ciudad, una ruta que conozco de memoria, la calle O'Higgins, la esquina de la panadería vieja, la vidriera con los maniquíes sin cabeza. El sol estaba fuerte. Las personas proyectaban sombras largas, nítidas. Pero yo no proyectaba nada. Ni una mancha bajo mis pies. Me detuve. Observé. Pisé una hoja seca. No crujió. Volví a mirar. Nada. Me puse frente a una pared blanca. La luz incidía directo desde atrás. Las sombras de otros pasaban junto a mí. La mía, no. Era como si el mundo ya no me reconociera como un objeto real. Volví a casa corriendo. Me miré en todos los espejos. Ahí estaba. Pero había un desfase. Al mover la cabeza, el reflejo tardaba medio segundo más en seguirme. Agité los brazos. Tardaba más. Era como si me estuvieran reproduciendo desde una cinta con retardo. Dejé la cámara grabando en mi habitación por 8 horas seguidas. Luego revisé la grabación. A las 3 de la madrugada, algo ocurrió. Una figura se sentó en mi cama. Yo no estaba. La figura era yo. Pero más limpio. Más prolijo. Con otra postura. Otra energía. Se veía cómodo. Como si fuera el verdadero dueño del lugar. Y entonces miró directo a la cámara, sonrió y susurró. Casi es tu turno. Ese día encontré una entrada en mi diario digital. Una que no escribí. Versión 4.3.9 activada. Persistencia emocional crítica. Necesita integración urgente. Posible falla de identidad. Envío de reemplazo aprobado. Ejecutar fusión completa en 48 horas. No entendía nada. Pero comencé a recibir señales extrañas. El ascensor del edificio, que nunca había tenido música, ahora reproducía un loop instrumental con mi voz hablando al revés. Vecinos me saludaban como si me conocieran con otro nombre. Una anciana me dijo. Así que volviste, Tomás. ¿Qué dijo? Tomás. Tú eras Tomás. Viviste aquí antes que David, ¿no te acuerdas? Corrí escaleras abajo. No estaba loco. Era otro. Volví al parque. El mismo donde el niño me había dicho que no existía. Esta vez no había nadie. Solo una banca con una carta pegada debajo. La deslicé con cuidado. Decía. Huésped 91, tu sesión ha sido extendida por error. Estás excediendo el ciclo de borrado. Los recuerdos están colapsando. El anfitrión está despertando antes de tiempo. Se requiere reinicio forzado. Prepárate. Interino asignado, versión 5.1 David // alias, usuario sombra. Esa noche ocurrió lo imposible. Me vi a mí mismo, llegar a casa. No abrir la puerta. No forzar la entrada. Sino llegar con llaves. Abrir como si fuera suya. Dejar el abrigo en el perchero como siempre lo hago yo. Caminar hasta la cocina. Calentar comida en el microondas. Y yo, escondido en el armario. Temblando. Esa copia perfecta de mí tenía mis gestos, mis tics, mis hábitos.
Pero había algo en su rostro, una frialdad. Una ausencia total de duda. No se comportaba como alguien imitando a otro. Se comportaba como el original. Yo era el error. Cuando se fue, dejé la casa y me escondí en una pensión. No dormí. Comencé a recibir mensajes en mi celular viejo, el que no usaba desde hacía años. Decía: Interino 91. Cese de funciones programado. Prepararse para limpieza de núcleo. Gracias por tu servicio. Entré a un café con wifi, desesperado por contactar a alguien. Alguien real. Que recordara al menos una versión de mí. Me conecté a una de mis antiguas cuentas de correo. Busqué correos de amigos. Busqué archivos, fotos, mensajes. Solo encontré una carpeta llamada Recursos Finales. Adentro, un solo archivo TXT. Lo abrí. Si estás leyendo esto, ya no eres tú. No busques. No luches. Te reescribieron tantas veces que el sistema ya no sabe quién eres. Pero si todavía tienes voluntad, ve al edificio de las columnas negras. Piso 7. Sala 4B. Di tu nombre. Tu verdadero nombre. El primero que recuerdes. Ellos sabrán. Fui. El edificio estaba en un barrio viejo, casi olvidado, lleno de oficinas cerradas. Nadie me miró cuando entré. Subí al 7º piso. Sala 4B. Puerta gris. Cerrada. Toqué. Nada. Toqué otra vez. Nada. Entonces dije: David Montalvo. Silencio. Oh. Tomás. Se abrió. Adentro, una sala completamente blanca. Sin muebles. Sin ventanas. Solo una silla en el centro y una mujer sentada con un cuaderno. Me miró. No sonrió. Huésped 91. Llegaste. Casi no lo logras. ¿Qué es esto? El punto de restauración. Aquí se decide si conservas tu identidad o te conviertes en uno de ellos. Ellos. Los interinos. Los que viven vidas ajenas. Los que alquilan tu rostro, tu rutina, tus gestos. Eres una anomalía. No debiste despertar tantas veces. Entonces, ¿quién soy? Una sombra con memoria. La mujer de la sala blanca me miró con una mezcla de resignación y lástima. Sostenía su cuaderno como si fuera un expediente, y yo, apenas un archivo más entre cientos de vidas vividas, compartidas, alquiladas, devueltas. Un rostro más entre miles. David Montalvo, versión activa 5.1, versión interrumpida 4.39, sesión extendida por error. ¿Quieres saber la verdad? Sí. ¿Estás seguro? Porque la memoria no es un contenedor. Es una red. Y la tuya está tan corrompida, que cualquier intento por restaurarte completamente podría destruir lo poco que queda de ti. Prefiero eso a seguir dudando si soy real. Ella asintió. Presionó un botón bajo la mesa invisible. Y la pared de la sala comenzó a llenarse de pantallas. Cada una mostraba una vida. Y en cada vida, estaba yo. Un David que era abogado. Sonreía en una boda. Otro David, científico. Estaba solo, llorando frente a una tumba. Otro, niño. Jugaba con un perro al que nunca recordé haber tenido. Otro, anciano. Miraba el mar desde una silla de ruedas. Y otro, simplemente dormía. Yo estaba en todas. Pero no me reconocía ninguna. Era como si todas fueran versiones de un sueño que nunca tuve. ¿Qué es esto? Pregunté. La mujer dijo, sin emoción. Tu historial. Entonces me explicó lo que no quería oír. Tu identidad fue vendida en 2017. Fuiste seleccionado por una anomalía genética, tu conciencia tiene una capacidad inusual de disociación sin fractura psicótica. Perfecto para pruebas de alquiler cognitivo. Tu cuerpo siguió funcionando mientras eras usado por otros. Empresas, gobiernos, individuos ricos, fugitivos, turistas mentales. Todos vivieron en ti. Tu pago fue descanso. Un descanso tan profundo que no lo recordarías. Pero algo salió mal. ¿Qué? Rechazaste un recuerdo clave. Uno emocional. Uno que sostenía todas tus versiones. Lo borraste por voluntad propia. ¿Cuál? Ella no contestó. Solo me miró.
Y en ese momento supe cuál había sido. Mi padre. El borrado de ese recuerdo fue el punto de ruptura. Un ancla emocional removida. Desde entonces, mis fragmentos comenzaron a confundirse, a buscar conexión, a mezclarse. A superponerse. Por eso los sueños repetidos. Por eso los errores. Las grietas. Yo no estaba fallando. El sistema estaba desmoronándose en mí. Entonces, ¿qué hago ahora? Pregunté. Me dejo consumir. Ella escribió algo en su cuaderno, lo cerró, y dijo. Puedes elegir. ¿Elegir qué? Ser restaurado parcialmente. Te devolveremos una versión limpia de ti. Sin recuerdos de esta sesión. Sin dudas. Sin conciencia de haber sido más de uno. Volverás a vivir tu rutina. Nada más. ¿Y si no quiero? Puedes mantenerlo todo. Toda esta memoria. Toda esta historia. Pero vivirás fuera del sistema. Como una sombra. Como uno de los interinos. Nadie te recordará. Nadie te verá. No serás parte de la red. ¿Y eso qué significa? Ella se inclinó. Que vivirás sabiendo. Y ese es el castigo. Pensé en todo lo que había perdido. Mis recuerdos, mi tiempo, mi nombre. Ni siquiera sabía si David era realmente mío o solo la etiqueta que alguien le puso a este cuerpo. Pensé en la versión de mí que me miró desde el espejo. En el niño que me dijo que no existía. En la mujer del metro con mi sonrisa. Todos eran piezas de una red que había permitido el negocio más oscuro de todos, alquilar una vida. Y yo fui el conejillo de Indias perfecto. Le pregunté una última cosa. ¿Cuántos como yo hay? Ella sonrió por primera vez. Más de los que puedes imaginar. Pero menos de los que lo saben. ¿Y tú, qué eres? Yo fui la primera. La única que nunca se desconectó. Y desapareció. Me dejaron salir. Sin explicación. Sin guardaespaldas. Sin vigilancia. Caminé por la calle como si nunca hubiera pasado nada. El mundo seguía. Los autos sonaban. La gente discutía en las esquinas. Las pantallas mostraban noticias que no me importaban. Fui a casa. Había otro hombre viviendo allí. Tenía mi cara. Me saludó con una sonrisa cansada. ¿Listo para terminarlo? Me dijo. Yo no respondí. Entré. Esa noche escribí todo esto. Cada fragmento. Cada versión. Cada duda. Porque sé que esto también será borrado. Pero alguien encontrará esta historia. Quizá tú. Quizá otro yo. Quizá uno de los que alquiló sin saberlo. Y si es así, solo te dejo una pregunta. ¿Estás seguro de que tus recuerdos son tuyos? Porque si en algún momento firmaste algo que no recuerdas, entonces puede que tú también seas uno de nosotros.